Les habla Néstor Germán Rodríguez y en todos los jueves a esta misma hora aproximadamente transmitimos este programa de Turmero para Siempre, que conjuntamente con mi hermano Efraín, él lo hace desde su casa y yo de la mía por razones obvias, y lo transmitimos por Facebook, en mi perfil y en el perfil de él también, y por Instagram. En el caso del Instagram mío es @Néstor Germán y en el caso de Efraín es Turmero para Siempre. Este programa se hace en función de los 400 años de la Fundación de Turmero, que nace un 20 de noviembre de 1620 y que ahora próximamente cumplirá los 400 años. Un pueblo que nació de la fe, un pueblo de doctrina que no fue fundado, sino que nace justamente por las gestiones de la Iglesia Católica y del Reino Español. El tema que vamos a tratar hoy es el tema del béisbol en Turmero, el estadio José Pérez Ramos y el anteriormente llamado Estadio del Matadero, ubicado donde está hoy en día las instalaciones del frigorífico industrial Turmero, que es el mismo Matadero. Esto comenzó, para que ustedes tengan una idea, por allá, por el año 1920, cuando don Cirilo Crocker, el papá, él entusiasmado por el béisbol, inicia estas gestiones para los equipos, para traer entrenadores de afuera, y bueno, ahí se funcionaba en lo que era el matadero antiguo. Porque el matadero más está claro, eso era un terreno, y en la parte de atrás, en el center field, ahí estaba el matadero, donde traían el ganado, era muy pequeño, lógicamente, era una casita, yo recuerdo una casita de zinc, allá al final en el center field. El terreno de al lado del matadero era propiedad de Eloy Tarazona, aquel guardaespaldas, vamos a decirlo así, de Juan Vicente Gómez. Ese terreno parece que se llamaba La Carmelita, en el barrio Cañapístola de Turmero. Eh, el matadero tenía sus instalaciones para el sacrificio y según Félix Acosta, un estudioso de las cuestiones de Turmero, en los primeros equipos, el primero que surgió de acá en Turmero se llamó el Libertador y Cirilo Coque pues contrata entrenadores afuera para instruir a sus hijos y demás jugadores. Luego hubo otro equipo llamado Mariño Club. Ese Mariño siempre se ha mantenido el nombre pues en varios equipos, ¿no? Otro equipo fue el Porvenir. El Aragua Béisbol Club era dirigido por un turmereño, llamado el señor Domingo Valladares, y era patrocinado por el mismo Cirilo Crocker. Allí jugaban jugadores de la talla de los hermanos José María Marín. Por cierto, José María Marín es de un primo hermano mío que se llama José Miguel Marín. Y verán, es una familia muy deportista. Estaba Alfredo Pacheco Miranda, imagínense ustedes. Alfredo, que era un hombre culto, formado, en las mejores bibliotecas, que fue diputado y todo lo demás, jugaba béisbol ahí en ese estadio. Borges, Humberto Crocker, entre otros, ¿no? Luego en 1926, 1930, había un equipo llamado el Ayacucho, porque había muchos equipos que se formaban y regresaban, como regresó el Mariñón Fútbol Club en 1931. Luego vino el famoso Aliado, que todavía se mantiene con una liga de y jugadores de béisbol menor. Allí estaban unos jugadores que, bueno, eran signos de nuestro deporte turmereño. Esteban Tabó, Guzmán, Juan Hernández, Juan Carmona, imagínense ustedes, Santiago el Zurdo Marín, que dicen que fue un extraordinario pitcher, Valeriano Hidalgo, o sea que era Valeriano Ramos, famoso músico, pues. Lino Taborda surgió como un jovencito en aquel entonces, Pedro Seijas, etcétera, pues muchos jugadores. Luego vino el Magallanes, pero no el Magallanes que todos conocemos de la pelota profesional. Este Magallanes era el equipo porque lo patrocinaba un señor que tenía una panadería en Turmero, mejores panaderías en aquella época, y yo creo que no ha habido una que le iguale por la calidad de los panes. Se trataba de don Severiano Magallanes, que la financiaba. Entonces el nombre del equipo era Magallanes, y ahí surgieron, bueno, una camada de peloteros como
Juan José Cortés, que llamaban Cortesía, Ángel Seijas, Barriga, tremendo, Fiorestoto, Julio Caballero Maldá, su hermano Luis Caballero El Gato, José Hernández, Lázaro Carmona, Emilio Ramos, Eleuterio Medina Mañanita, Carlos Olmos Pinocho, que muchos lo conocen en Turmero, lo conocieron en una época dorada del béisbol en Turmero. Hasta acá estábamos en el viejo estadio del Matadero, pero este estadio, por razones de la construcción del nuevo frigorífico industrial Turmero, entonces, bueno, cesó ese estadio y luego vinieron las gestiones para tener un nuevo estadio. Pero antes quiero comentarles lo siguiente. Yo una vez presencié un juego allí en ese estadio viejo del Matadero, donde vinieron los hermanos Carrasquel, los hermanos de Alfonso Chico Carrasquel, Domingo Carrasquel. Nos dieron una feria de batazos y del béisbol contra los equipos de Turmero. Eso fue una jornada extraordinaria que se sucedió en ese terreno. En aquel entonces traía unos refuerzos de Maracay, pero eran turmereños. Se tratamos Luis y Héctor Rodríguez. El Luis llegó a ser profesional, bueno, Héctor también, pero Luis resaltó mucho porque era jugador del Valencia Industriales, junto con Teodoro Obregón, Gustavo Gil, Rose, Teolindo Acosta. Bueno, Luis estuvo en el Valencia Industriales, luego vino los Tigres de Aragua y allí, bueno, también tuvo una temporada muy buena con ese equipo. Él era el cuarto bate. Yo lo presencié en varios juegos. Bateaba Luis Rodríguez. Y el loco Héctor, mejor que Luis, pero extrovertido. Entonces, lo que pasa es que Héctor, bueno, él yo creo que debuta en Caracas, porque él jugó también junto con Luis. Y bueno, el primer turno pegó a la pared en el center field. Entonces, pero era, bueno, él quería el two-bay, lo quería convertir en tri-bay. Luego, una anécdota muy interesante, el jonrón más largo que yo presencié de Turmero del Matadero, lo dio el loco Héctor. La voló por encima de la casita de zinc que está ubicada en el center field. Un saludo a Nervo Barreto que nos está sintonizando. Entonces, esta anécdota es interesante porque este fue un jonrón largo. Y allí también vi jugar al Gordo Vicente, mi primo. Él jugaba segunda base y usaba un protector para las pantorrillas. Vi jugar ahí a muchos peloteros. Yo era un muchacho. Me sentaba, estaban allí. Un saludo a Soledad Landa Alvira, mi primo que está en Caracas. Yo era un niño, entonces la empalizada, las matas de caparrotón que daban la sombra, el basquetón, la lomita. Bueno, allí uno veía a don Severiano Magallanes con su liquiliqui y eran unos tiempos bien interesantes en la vida turmereña. Después vamos al nuevo estadio, que le dieron el nombre de José Pérez Ramos. Pérez Ramos, un poeta, pero que también fue concejal, fue diputado de la Asamblea Legislativa, pero muere justamente en ese año, en el año 59, cuando ya sabemos que... Y entonces sus amigos le dan el nombre del estadio nuevo que se instala en esos terrenos de lo que era la haciendita, que llamaba Hacienda del Carmen, allí cerca de donde estaba el cementerio viejo de Turmero. Allí, en un terreno donde la osadía de otro primo hermano mío, pero que fue mi padrino y prácticamente un padre, que se llama Pedro Reyes Rodríguez, junto con los concejales, tomaron ese y lo inauguran el 5 de julio de 1960 a un de propiedad privada. Pero Turmero tenía que tener su estadio. Y entonces Pedro Reyes y todos estos concejales así lo hacen. Se inaugura con la presencia de los familiares de Pérez Ramos y de las autoridades. 3 equipos jugaron un torneo para la inauguración, el Municipalidad Mariño, el Cervecería Caracas y el Purina. Todo esto que les estoy contando lo pueden conseguir ustedes en Memorias Históricas Digitalizadas de Turmero, donde hay un escritor turmereño que yo siempre digo que es uno de los más acuciosos. Él se llamaba Pedro Modesto Bolívar, y el otro que también murió, mi primo Francisco Pancho Rodríguez, ambos excelentes historiadores y cronistas de Turmero. Bueno, muchos peloteros jugaban ahí, los mismos que estaban antes, Maldá, El Gato, Barriga, Pinocho, Mañanita, Lino
más, pero ahí surgieron otros, como Claro Romero, los cubanos, eran los hermanos cubanos, los hermanos Castro, que jugaban béisbol excelentes todos. Yo recuerdo a Arnaldo, a Foncho, a Leandro, a Manolo, bueno, esos eran jugadores estrellas en aquella época. Abigail Peña con su lanzamiento de Laredo, a Fernando Valentín y bueno, y tantos otros. Recuerdo que yo era un muchacho, a las caimaneras que se hacían ahí todas las tardes, mi mamá siempre se disgustaba porque nosotros nos íbamos para el estadio, menos mal que nos íbamos para el estadio y no para otra parte. Entonces, bueno, allí de niño yo recuerdo que comencé a jugar, un entrenador llamado el Flaco Gómez, él se fijó en mí y comencé a jugar en equipo, ya yo en la escuela Revenga y haber jugado en campeonatos infantiles y juveniles. Un saludo para Elizabeth Rodríguez que nos está sintonizando, que es una persona que siempre está pendiente de estos experiencias. Y yo también había jugado un equipo en San Mateo. Jugué en Turmero, clase A y clase comenzando a jugar. Allí jugaba mi hermano Gilberto, José Rodríguez, tremendo sobre todo, dicen que el mejor sobre todo que ha tenido Turmero, Julio Mares, Rafael Pocholo Ortiz, Luis Tobar, Fernando Benítez, en fin, tantos los jugadores que jugábamos con nosotros allí. Y yo tengo muy interesante porque estábamos en la feria, las fiestas patronales de Turmero, el estadio estaba full, estaban todas las autoridades, era como ya a las 10 de la mañana a la hora de comenzar el partido, y un joven muchacho jugaba en el equipo de Turmero, era un muchacho apenas de 17 años. Bueno, y cuando estábamos por ahí a eso del cuarto inning, el equipo había venido de Caracas, creo que se llamaba Vigilante de Caracas, un equipo AA, y venía prácticamente a estar con nosotros. Este joven muchacho, cuando un pitcher zurdo le hizo un lanzamiento, la sacó del estadio, por encima de la cerca donde estaban los potreros, y fue un jonrón espectacular. Bueno, aquel joven muchacho era este servidor, Néstor Germán, que jugó béisbol también bastante en su época. Bueno, de allí surgieron peloteros profesionales. Yo recuerdo a Bob Abreu, a Alexander González, Toribio Barbosa, mi amigo Luis Mato, mi hermano Guasimito, y otros más. Pero el problema del estadio aparecía siempre. Habían presuntos, los propietarios de estos terrenos reclamaban, y se produjo un enérgico movimiento de la comunidad turmereña para defender el estadio. Mi hermano Efraín estuvo prácticamente al frente de esa jornada y dieron una dura batalla que dio por culminado ese proceso cuando ellos quedaron en posesión del estadio. Se hizo un arreglo allí amistoso con el propietario y bueno, pero fue algo que no se concretó. Imagínense ustedes, yo recuerdo que en una ocasión, para darle fortaleza a esto, Vicente Rodríguez el Gordo, que fue también presidente municipal, trajo para inaugurar una de las tribunas al presidente Raúl Leoni y a doña Menca de Leoni. Imagínense ustedes lo que sucedió ese día, cuando el propio presidente de la República se comprometió a hacer las gestiones para que el estadio José Pérez Ramos fuese de los turmereños. Bueno, pasó el tiempo, vinieron otros problemas, mi hermano Efraín llegó a la alcaldía. Una de las primeras cosas que hizo fue firmar el decreto de expropiación para acabar una buena vez con esto del estadio. Y se firmaron unos giros que les cancelaron al presunto propietario. Hoy en día nuevamente hay problemas. Ya la hubo hace unos cuantos años atrás porque querían instalar allí una siembra de cachama y bueno, en la parte trasera, porque el estadio, que en la parte de atrás donde se comunicaba con el campo de fútbol, bueno, quedó un pedazo de terreno allí que era para uso deportivo y recreacional. Pero bueno, siempre el Consejo Municipal, los alcaldes le han querido poner a sus acólitos, vamos a decirlo así. Bueno, y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué no construyen un gimnasio vertical como el que construyeron en el Parque Codazzi, que va poca gente porque está aislado, o porque no hacen cancha? Bueno, y por eso es que el pueblo de Turmero se ha levantado siempre
para discutir estas cuestiones en público. Y ante esas pretensiones, bueno, siempre se ha impuesto. Ahora quieren de vehículos, de gandolas, porque al frente está el matadero. Y parece que dieron en venta los terrenos. Si eso es así, bueno, imagínense ustedes el tremendo problema, porque el Instituto del Patrimonio Histórico estará pendiente de esto que pueda suceder. Bueno, Fren le ha dirigido al síndico, al Consejo Municipal y a la propia alcaldía. Hasta el momento nadie ha respondido nada. Bueno, de ese estadio, José Pérez Ramos, han surgido muchas generaciones de peloteros. Yo les conté lo que yo viví, pero después del año 70, 80, 90, hasta los momentos, de allí han surgido muchos peloteros que verdaderamente han mantenido en vivo la actividad peloteril en Turmero. Yo recuerdo un artículo que escribió mi hermano Gilberto. Gilberto fue un gran pelotero, como ya le dije, y él hizo un artículo de modo del béisbol de los años 60 en Turmero. Y él habla allí que habían 3 personas importantísimos que eran como los maestros, que eran Carlos Olmos Pinocho, Ángel Seijas Barriga y Alberto Gómez el Flaco, que eran los que nos enseñaron a nosotros a jugar béisbol. Un béisbol caribe, como dice Gilberto, agresivo y fuerte, un béisbol disciplinado, con mística y buen comportamiento dentro y fuera del terreno. Quien se portaba mal de nosotros y había un juego al día siguiente, ese nunca podía jugar béisbol ese día porque era castigado con Javier Telles, que estaba en Nueva York, nos está sintonizando. Javier Telles Pacheco, que él es Pacheco de toda la pachequera turmereña, de Alfredo Pacheco Miranda, que fue su abuelo. Que son familias muy queridas y recordadas en nuestro pueblo. Ya hablé, Javier, tu abuelo, que fue jugador de béisbol. Parece mentira, a lo mejor tú no lo sabías, pero jugó béisbol en el estadio del don Alfredo Pacheco Miranda, que una de las parroquias del municipio Mariño lleva su nombre. Bueno, allí nos enseñó a nosotros a jugar este tipo de béisbol. Gilberto en su artículo, que yo conservamos, y esto lo volvió a publicar Efraín, ahí jugaban personas que yo voy a recordar. Hernández, llamamos, Pedro Blanco, alias Virulo, porque él es medio alocado, Cirilo Herrera, cabeza de hacha, el negrito, Rafael Hernández, media lengua, por ahí anda todavía media lengua, siempre igualito, Luis Tobar, alias Gallito, gran amigo, conocedor del béisbol, como el que más, Germán Daboín, pica pica, Gilberto Bolívar, Bolivita, Luis Díaz, que era un tremendo catcher de allí de Pueblo Nuevo, Ángel Herrera el Cambo, tremendo amigo, un día esto me lo conseguí allí en la Plaza Mariño de Turmero, Omar Garbosa, que además fue un extraordinario shortstop también, y la familia Garbosa, bueno, una generación de peloteros. Francisco Chico Rodríguez, ya le dije que Francisco José fue un excelente shortstop y gran bateador. Luis Matos Guasimito, Rafael Ortiz Pocholo, que siempre lo recordamos, como le decían, que es una palabra fea. Luis Pérez, Néstor Valentín El Coporo, era otro de los grandes perfil que teníamos nosotros. Wilfredo Guzmán, el Curro Guzmán, excelente pitcher, que nos muchos campeonatos nacionales. Fernando Benítez, que tenía una bola de tenedor espectacular. Julio Mares, que Julio le decíamos, tremenda curva tenía él. Gilberto, mi hermano. Gilberto, mi hermano, tenía un lanzamiento que era una bola de nudillos, que era algo especializado, pero él lamentablemente tuvo un accidente. Se le fracturó el brazo lanzando. Yo estaba jugando en primera base y tuvimos que salir a auxiliarlo. Indudablemente nos ausentamos del partido algunos de los peloteros y lo llevamos. Él después se recuperó y volvió a lanzar, porque Gilberto tenía eso, era un tipo que tenía mucha pasión por el deporte. Después recuerdo también como Víctor Corrales, con quien siempre converso estas cosas que nos representaron fuera de nuestro estado de Aragua,
Bueno, apreciables amigos, hasta aquí hemos llegado al final. Perdonen que le haya hablado hasta del béisbol en Turmero, pero bueno, hasta ahí son las cosas. No hablé de lo presente porque no lo desconozco, pero sí del pasado, que es importante. Muchas gracias por su atención. Nos veremos la próxima jueves, Dios mediante. Les habló Néstor Germán Rodríguez en Turmero para siempre. Dios les bendiga. Gracias.